Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Sean bienvenidos nuevamente a otra entrada del canal de control automático educación.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro curso de Python para iniciantes. Si es la primera vez que llegas a este canal, te cuento que tenemos un curso desde cero para que aprendas a programar Python, y si quieres tener acceso a todos los videos, basta con que le des clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima para que veas los episodios desde el primer capítulo. En este video aprenderemos a realizar operaciones matemáticas y aritméticas dentro del entorno de Python. Para eso utilizaremos el prompt de comandos y adicionalmente utilizaremos algún IDE para que les quede más claro cómo utilizar estas operaciones aritméticas. Entonces, comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. En Windows podremos escribir Anaconda para abrir aquí el Anaconda Navigator. Vamos a abrir entonces aquí la interfaz de Anaconda. Una vez tenemos aquí entonces el navegador de Anaconda, recordábamos que podríamos seleccionar cualquier IDE. En un video anterior ya habíamos visto cómo instalar el Anaconda, que ya nos instalaba en nuestro computador el interpretador y además nos daba la posibilidad de poder trabajar con diferentes IDEs o entornos de desarrollo. Si no viste ese video, te lo voy a dejar en esta tarjeta para que lo veas paso a paso, y también te lo voy a dejar en los comentarios. Lo ideal sería entonces es abrir primero el prompt de comandos. Recordamos que aquí en Windows podríamos digitar cmd para abrir aquí el command prompt. Sin embargo, por ejemplo, si tenemos el Anaconda Navigator abierto, vamos a ver otro recurso que podremos utilizar y dentro de este curso de Python para principiantes en español. Vemos que aquí el propio Anaconda Navigator me ofrece la posibilidad de cmd.exe prompt. Yo lo puedo ejecutar y es exactamente lo mismo. Aquí puedo abrir el mismo cmd directamente desde el Anaconda. Recordemos que debemos llamar nuestro intérprete para que se abra aquí la consola de comandos de Python. Recordamos que la forma de hacerlo era simplemente digitando Python, nuevamente Python, lo escribí mal. De esa manera entonces ya se nos abre aquí el Python, ya hemos llamado al intérprete, ya podemos comenzar a ejecutar instrucciones utilizando el lenguaje Python, y como ya tenemos el interpretador abierto, entonces él va a traducir esas instrucciones del lenguaje Python y las va a transformar o se las va a traducir al computador en lenguajes de unos y ceros. Sin embargo, entonces vamos a hacerlo por los dos métodos. Acá podemos, si lo deseamos, podemos utilizar el IDE del Jupyter o del Spider, que fue los que vimos en el video anterior. En este caso vamos a ejecutar el Jupyter Notebook. Recordamos que el Jupyter Notebook utiliza el explorador de internet. En este caso está utilizando el Google Chrome. Entonces simplemente podemos decir new. Vamos a crear aquí un archivo en Python 3. Se nos va a abrir el archivo que nuevamente se va a crear ahí en la carpeta raíz. Aquí le podemos poner el nombre. Por ejemplo, le voy a poner arithmetic. Aquí rename. Recordemos no colocar tildes para evitar de pronto posibles errores, y aquí en Jupyter se va ejecutando por celdas. Coloquemos el Jupyter al lado izquierdo y el prompt de comandos al lado derecho. Recuerda entonces que aquí podemos utilizar en este caso el Python como si fuera una calculadora. Entonces ya en lugar de utilizar la clásica calculadora que nos ofrece nuestro sistema operativo, podemos utilizar el propio Python para eso. Entonces, por ejemplo, quiero hacer una operación de 5 por 7. Si doy Enter, me va a dar el resultado, que es 35. Y ese resultado, si yo lo deseo, lo podría ir almacenando en variables. Por ejemplo, yo puedo decir que h sea igual a, no sé, 7 más 9. Entonces, si le doy Enter, esa operación va a ser almacenada en h, pero vemos que en este caso no me mostró el resultado, que sería 16. Si yo quisiera ver el resultado, en este caso, como lo he guardado en una variable, esto ya lo vamos a ver más adelante, debo de ejecutar print, que era el comando de impresión que veíamos en la entrada pasada, y entre paréntesis debo colocar h. Si le doy Enter, vemos que ahí sí ya me aparece el resultado de lo que estaría dentro de esta variable h. Pero vamos primero con calma. Lo primero que debemos saber es cómo realizar esas operaciones matemáticas. Aquí en el canal también tenemos un curso completo de MATLAB desde cero. Y si estás estudiando ingeniería, también sería una excelente opción que aprendas a programar en MATLAB. Te voy a dejar en esta tarjeta todo el curso completo de MATLAB para que lo aprendas a programar.
Al igual aquí en Jupyter, si deseamos utilizar un IDE, que lo pueden hacer también con Spider o con PyCharm, si lo desean, también puedo colocar cualquier operación matemática. Vamos a hacer operaciones de suma y resta, por ejemplo, 4 más 2 menos 9. Entonces aquí tengo esta operación aritmética. Si presiono Shift y Enter, me va a decir que el resultado es menos 3. Inclusive aquí vemos que en int aparece entre corchetes un 1, diciendo que este fue la primera operación que se ejecutó dentro de esta interfaz de Jupyter. Y al igual que ya hicimos operaciones con producto y también de sumas y resta, podemos, por ejemplo, en cualquiera de los dos hacer, por ejemplo, operaciones de división. Puedo decir, por ejemplo, que el 6 me lo divida entre 3 y esto me va a dar como respuesta 2.0. De la misma forma, si yo quiero, por ejemplo, realizar una división, vamos a suponer que sea 5 dividido 2, si le doy Enter, me va a decir que la respuesta es 2.5. Pero si yo deseo que Python me entregue solamente la parte entera, o sea, la parte entera de este número 2.5 sería 2, porque la parte decimal sería el 0.5. Hay una operación o una división que me permite solo obtener la parte entera, que es simplemente decir 5, pero ponemos 2 slash dividido 2. Entonces aquí, si le damos Enter, vemos que Python solo me entrega la parte entera. Y lo mismo, el mismo procedimiento lo podría hacer aquí en Jupyter o en cualquier otro IDE que ustedes tengan. Por ejemplo, con doble slash dividido 2 me va a entregar únicamente la parte entera. Supongamos que ustedes no quieren la parte entera, o sea, quieren el residuo de la división. Entonces, para eso simplemente utilizamos 5 porcentaje 2 y si le damos Enter, nos va a entregar el residuo de la división, que en este caso es 1. Porque cuando dividimos 5 entre 2 nos va a dar un 4 y el residuo va a ser 1 en este caso. Por otro lado, si nosotros deseamos elevar al cuadrado algún número, elevar 3 al cuadrado, para elevarlo al cuadrado debemos colocar 2 asteriscos. Con 2 asteriscos vamos a elevar este 3, por ejemplo, al cuadrado. Entonces, si le damos Enter, sería 3 a la 2, sería 9. Lo mismo aquí en el prompt. Sucede exactamente lo mismo. Vamos a suponer que quiero un 5 elevado a la 4 y me va a dar 625. Entonces ya vemos que directamente utilizando aquí el interpretador, la propia línea de comandos, puedo realizar operaciones matemáticas con Python, tanto en el prompt de Windows en este caso, o utilizando una interfaz gráfica como el Jupyter Notebook. Cabe resaltar también que Python respeta el orden de las operaciones. Sabemos, por ejemplo, que si nosotros tuviéramos aquí esta operación de 5 más 9 que multiplica a 2, vemos que aquí tenemos dos operaciones, que es la operación de suma y la operación de producto. Eso lo podemos hacer aquí en Jupyter o en el Command Windows. Pero entonces ustedes saben que en la matemáticas pues existen unas prioridades. Entonces en este caso, para él hacer esta operación, ¿cuál va a ser primero? ¿Va a ser la suma entre 5 más 9 o va a ser primero el producto entre 9 por 2? Entonces Python siempre va a respetar el orden o las prioridades matemáticas. Sabemos que matemáticamente, para que las operaciones funcionen de una forma correcta, el orden es, primero se realiza todo lo que esté dentro de un paréntesis. Si hubieran paréntesis, se va a realizar todo lo que hay dentro de paréntesis. Luego se hacen las potencias, luego las multiplicaciones y divisiones, y por último, pues se hacen las sumas o las restas. Eso quiere decir que primero Python va a multiplicar 9 por 2 y ese resultado 18 se lo va a sumar a 5, dando como resultado 23. Si le damos Shift Enter, vemos aquí entonces el 23 y lo mismo podríamos hacer aquí. Por ejemplo, 8 menos, por ejemplo, abrimos paréntesis 4 dividido 2 más o por 5 elevado al cuadrado. Aquí lo que primero va a hacer es el paréntesis, que ya tiene de por sí una división, luego hará la parte exponencial, luego ese resultado los va a multiplicar con este por y por último pues el 8 le va a restar ese resultado. Si le damos Enter, me va a dar que es menos 42. Entonces saben que Python siempre irá a respetar el orden en las operaciones matemáticas.
En la medida que vayamos avanzando, te vas a ir familiarizando con todos estos comandos que tiene Python. Por eso suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre Python. Te hago la invitación de que continúes viendo nuestro curso dándole clic a nuestra lista de reproducción y nos vemos entonces en nuestro próximo video. Que estén muy bien. Hasta luego.